Hola, hola, buen día. Hola, hola. Buen día. Buen día, licenciado. Buen día, señoritas. Buen día, jóvenes. Bien, estamos 36. Ya podemos iniciar la clase de hoy. Y observen que he modificado en varios puntos lo que habíamos comentado la clase anterior, ¿no? Para que ya esté más claro. Ya lo hice de otra forma, ¿no? Y también hoy vamos a ver, decíamos, el caso práctico que está en la última diapositiva. Entonces, antes de mostrar, ¿no? Mencionar las otras técnicas de muestreo aplicadas en auditoría, es necesario recordar de todo lo que habíamos hecho hasta antes de esta clase. ¿Sí? Y he colocado como introducción, indicando de que la asignatura de la estadística la hemos clasificado en estadística descriptiva, ¿no? Y ahí habíamos realizado varias operaciones. Las más importantes será la determinación de medidas descriptivas o estadígrafos descriptivos. Los más importantes, los que hemos manejado en la parte inferencial, era la determinación de la media, la varianza y la desviación típica o desviación estándar, ¿no? A pesar de todo eso, habíamos realizado varias operaciones, desde el principio la elaboración de distribuciones de frecuencias, también habíamos relacionado con la distribución de probabilidad, distribuciones muestrales, ¿no? Entonces, nuevamente repito, para los que están llegando tarde, en esta materia que hoy terminamos, ¿sí? Habíamos realizado esta clasificación. La primera parte en estadística descriptiva que habíamos mencionado decía que habíamos determinado, realizado varias operaciones, ¿no? En particular, habíamos considerado la determinación y la interpretación de las medidas descriptivas, ¿no? O de los diferentes estadígrafos. Y hemos considerado 4 grupos. De ahí estoy resumiendo solamente 3, ¿no? De la determinación de la media aritmética, la varianza y la desviación típica. Estadígrafos, ¿no? Que vamos a usar o que hemos usado en la estadística inferencial. Hemos manejado bastante, ¿no? En cambio, en la segunda parte, en la estadística inferencial, que estudia la determinación también de estadígrafos muestrales, ¿no? Habíamos considerado eso. Y las mismas eran, ¿recuerdan? Era la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, en la segunda parte, en la estadística inferencial, habíamos visto la determinación, repito, de estadígrafos muestrales, que son estimadores de los parámetros poblacionales, ¿no? Así hemos mencionado. Que estas se originan de muestras elegidas al azar. Siempre hemos tomado en cuenta esa operación de muestras elegidas al azar, relacionado a la operación aleatoria, ¿no? Por tanto, son determinadas por experimentos aleatorios. Eso, ¿no? Hemos tomado muestras elegidas al azar que son determinados por experimentos aleatorios. Además, que nos conducen o que derivan en variables aleatorias. Ahí hemos visto las discretas y las continuas. Y además hemos considerado la determinación de o el cálculo de determinadas distribuciones de probabilidad. Hemos visto distribuciones de probabilidad para discreta y para continua, ¿no? Recuerdan que hemos hecho para discreta el modelo binomial y de Poisson, y distribución de probabilidad para la continua, para la normal. Eso está aquí, ¿sí? ¿Qué otra operación hemos realizado? La determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Por varios métodos. Los intervalos de confianza, ¿no? Que era el tema anterior, los intervalos de confianza. Y ahí podemos agregar las distribuciones poblacionales, tanto para variables discretas como continuas, lo que decía la normal. Todas estas operaciones que habíamos hecho en la segunda parte, en la estadística inferencial, son aplicaciones en la teoría del muestreo, ¿sí? Todo lo que hemos hecho, todas estas operaciones que hemos determinado, que hemos estudiado, tienen su aplicación en la teoría del muestreo. Y estas, a su vez, tienen aplicación en otras disciplinas, específicamente en auditoría, ¿no? Entonces, estoy haciendo un resumen de las dos
partes que habíamos estudiado. Esta vendría a ser una tercera parte como aplicaciones de muestreo en auditoría, ¿no? Todo lo que hemos hecho en la segunda parte es parte de la teoría del muestreo. Y esas operaciones de muestreo vamos a aplicar en otras disciplinas, ¿no? Específicamente en auditoría, ¿sí? De eso vamos a hablar hoy día, de las técnicas, de otras técnicas de muestreo en auditoría. Puedo adelantar cuáles son las técnicas, ¿no? Las técnicas las técnicas de considerar, de determinar riesgos, ¿no? Auditoría en base a riesgos. Luego tenemos considerar la evidencia, los procedimientos en auditoría y finalmente el control interno. Esos temas o estos acápites se va a considerar como las aplicaciones de muestreo en auditoría, en estos temas, ¿sí? Entonces, el 12.2 muestreo y aplicaciones. De las aplicaciones de muestreo, de las que ya he resumido, de las aplicaciones de muestreo, las más importantes, ¿no? O la más importante, por ejemplo, va a ser lo que se sume, ¿no? La teoría del muestreo, las ventajas que ofrece una muestra respecto de una población. O finalmente lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? El problema que estamos atravesando, las ventajas que va a ofrecer una muestra en términos de un censo poblacional, ¿no? Va a resumir en lo económico, va a resumir en el tiempo, ¿sí? Esto hablando en la teoría del muestreo, ¿no? Siempre hemos trabajado con muestras para deducir, determinar conclusiones en términos de una población. ¿Qué vamos a realizar en auditoría? La aplicación en auditoría, específicamente lo que decía Sato antes, es ¿cómo les digo? Una asignatura, podemos llamar. La auditoría en base a riesgos. Y les decía, está en el texto del licenciado Carlos Coronel, un buen texto que tiene varios temas que trata de la auditoría en base a riesgos. Una técnica, ¿no? Una técnica que va a ser base, la teoría del muestreo y aplicable a esta materia, ¿no? A la auditoría. ¿De qué trata así de forma resumida? La auditoría en base a riesgos va a considerar la identificación precisamente de los riesgos en esta parte bien importante, en las cuentas de activo, de patrimonio, perdón, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos. Observen, hay una parte donde se considera la valoración de estos riesgos según esta NIA, ¿no? Está en la NIA 315. Si ustedes ya la conocen, está todas estas partecitas, toda la auditoría que se considera en base a riesgos en la parte de la contabilidad, ¿no? Específicamente en las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. A partir de la valoración de riesgos según esta norma, ¿no? La NIA 315. Esta va a ser una primera técnica, ¿no? A utilizar, repito, está un término, podemos indicar un término central, porque antecede las técnicas, ¿no? Las técnicas de la teoría del muestreo que vamos a aplicarlas en auditoría. Esta va a ser la primera técnica, ¿no? Identificar los riesgos. La segunda va a ser considerar la evidencia de los informes sobre estados financieros, los procedimientos, toda la normativa en la auditoría que tenemos, ¿no? Los procedimientos en auditoría y finalmente el control interno, ¿sí? Aquí tenemos otro texto del licenciado Gabriel Vela, que tiene un texto excelente sobre toda esta parte de control interno. Entonces aquí ya estoy mencionando que a partir del muestreo, de la teoría del muestreo, podemos ingresar a las aplicaciones en auditoría, ¿no? La identificación de los riesgos, la evidencia, todos los procedimientos en auditoría, la aplicación de la normativa en auditoría, y ahí como
mm, como parte independiente e importante el control interno. Siguen ingresando. Bien, entonces les estoy mencionando, atiendan, les estoy mencionando en base a todo lo que hemos visto, específicamente en la segunda parte, en la estadística inferencial, que es parte de la teoría del muestreo, vamos a aplicar en auditoría, ¿no? La teoría del muestreo en auditoría, con estos términos, ¿no? La auditoría en base a riesgos, mostrar la evidencia de los informes, podría ser, la evidencia de los informes sobre los estados financieros, toda esa normativa que utilizamos y como tema aparte, como tema importante, el control interno, que están relacionados, ¿no? Estas cuatro aplicaciones están estrechamente relacionadas. Vayamos por la primera, riesgo en auditoría. Podemos dar una idea. El riesgo consiste en emitir una opinión de auditoría equivocada, ¿no? Estamos mencionando lo que corresponde a riesgo, ¿no? Menciona que consiste en emitir una opinión de auditoría equivocada, puesto que los estados financieros presentan incorrecciones materiales, ¿no? Incorrecciones materiales, errores significativos, errores grandes, errores importantes, que no fueron mencionados en el dictamen, ¿sí? Esa es la idea de riesgo en auditoría. Son opiniones de parte del auditor, opiniones, informes equivocados, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que si vamos a la parte contable, nos indica que los estados financieros no pueden presentar incorrecciones, errores, tal vez algún fraude, incorrecciones materiales o errores significativos, ¿no? Que no habían sido mencionados en el dictamen que ha presentado, ha elaborado el auditor. Además, el riesgo de auditoría consiste en la posibilidad de considerar dos situaciones, ¿no? Decíamos, además, el riesgo de auditoría consiste en la posibilidad de, uno, que se haya presentado una incorrección material de los estados financieros, ¿no? Es la primera característica, la que más resalta, que se haya presentado una incorrección material de los estados financieros. Esta incorrección material presentada en los estados financieros puede ser de riesgo inherente. Es la posibilidad de una incorrección material, error significativo, lo más importante, en los estados financieros antes de considerar la efectividad de los sistemas de control interno establecidos por la empresa, ¿no? Antes de ingresar a esa otra técnica de control interno, ya se ha considerado, se ha determinado, detectado una incorrección material, error significativo. Esa parte. La otra consideración, también el riesgo está relacionado con las características de giro de negocio del cliente. No tanto, ¿no? Se da para esta segunda situación. El inciso A era hablar de riesgo inherente y el inciso B, riesgo de control. Riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control interno establecidos por la empresa no pueden evitar errores, no pueden evitar o detectar errores o irregularidades significativas, ¿no? O sea, está fallando esta parte de control interno. Entonces, estamos considerando la presentación de una incorrección material, ¿no? En los estados financieros. Hay dos tipos, el error inherente y el riesgo inherente y el riesgo de control. Ya han visto, creo, el principio de materialidad de ustedes, ¿no? No mucho tiene que ver ese principio. La parte segunda, esta era la primera, que
se haya detectado, presentado una incorrección material en los estados financieros. Al hablar de incorrección material, decíamos que es un error significativo, es bien importante y muy delicado. En cambio, en la segunda parte, que el auditor no haya detectado esa incorrección. Y podemos ahí mencionar el riesgo de detección. Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría, de toda la normativa de la auditoría, no pueden detectar, no todos, perdón, es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no puedan detectar incorrecciones materiales. Cuando no se hace uso, ¿no?, correcto de la normativa de los procedimientos de auditoría. Bien, también hemos visto esta partecita, la clase anterior, pero como les decía, ya he modificado y ahora sí está correcto. Auditoría basada en riesgos, ¿no? Seguimos en esa primera técnica de considerar riesgos en la auditoría. También decía que en la auditoría actual se inicia a obtener satisfacción de auditoría, ¿no? Es satisfactorio desde los niveles de dirección, ¿no?, donde se prueba el desempeño y la aplicación de controles, de control interno por parte de los ejecutivos. En la auditoría basada en riesgos, lo más importante es cumplir esta primera parte, que la satisfacción de auditoría venga desde los niveles de dirección, ¿no? Es decir, ¿cómo les digo? Es una operación de arriba hacia abajo, que los niveles de control, ¿no?, los niveles de control para los riesgos sea a partir del nivel de dirección de la empresa, desde la MAE, ¿no?, sea de arriba hacia abajo. ¿Qué hacemos en la auditoría tradicional? Es todo lo contrario, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿no? Aquí nos vamos a concentrar en la función financiera, en la auditoría financiera, donde los rubros y transacciones de los estados financieros sean analizados, ¿no? Ahí vamos a considerar. Y eso realizamos, ¿no? En la auditoría tradicional siempre consideramos todas las actividades, operaciones, rubros y transacciones de los estados financieros. Quiere decir de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para detectar los riesgos, ¿no?, los errores que se haya cometido. Y no es muy importante porque la detección de riesgos en la auditoría indican que debe ser desde niveles de dirección, desde la MAE hacia abajo. Además, podemos mencionar que el objetivo principal que persigue el auditor en una auditoría financiera basada en riesgos, ¿no? Esto debemos considerar nosotros porque van a ejercer esa profesión, ¿no? El auditor en una institución financiera basada en riesgos debe considerar o debe proponer el objetivo de obtener seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de toda incorrección material, ¿no? Puede darse la incorrección material debido a fraude o error. Esto estoy mencionando para la auditoría basada en riesgos, ¿no? Considerar todo lo que estamos mencionando. Otro punto sobre la valoración del riesgo, cómo valorar el riesgo, ¿no? Y mencionamos de que no toda actividad, no podemos afirmar que toda actividad planeada con los suficientes elementos de análisis tiende a ser mejor o poseer un mayor porcentaje de éxito, ¿no? No podemos estar seguros de que por lo que se haya elaborado con bastante análisis, con bastante cuidado en la elaboración de estados financieros, por ejemplo, sea de bastante
éxito, ¿no? O que sea de buena calidad, ¿no? Respecto de una actividad realizada sin la planificación correspondiente. No podemos estar seguros, ¿no? O sea, está en la valoración de riesgos de, de esta operación, de esta actividad de elaborar estados financieros. No siempre debemos estar satisfechos si lo hemos realizado de forma satisfactoria. Puede presentarse algún error, algún error, algún error o fraude en la elaboración de los estados financieros. Para el trabajo de la auditoría, es fundamental e imprescindible primero planificar el examen de auditoría, ¿no? Debemos planificar el examen de auditoría y desarrollar un enfoque efectivo, lo cual se basa en la obtención de un conocimiento apropiado de los riesgos. O sea, vamos a considerar ya para realizar un trabajo fundamental, importante, imprescindible, primero debemos planificar el examen de auditoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Examen de auditoría, luego desarrollar un enfoque efectivo, lo cual se basa en la obtención de un conocimiento apropiado de los riesgos. O sea, todo vamos a considerar. Apropiado de los riesgos, sistemas de control interno y contables de la empresa. La normativa contable de la empresa. ¿Y esto dónde se observa? En auditoría financiera basada en riesgos, que es esta la técnica que estamos comentando, en auditoría financiera basada en riesgos y modelos de negocio, requiere que el auditor comprenda, ya hemos indicado, comprenda el movimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno, cuyo propósito va a ser identificar y valorar, nos va a ayudar, ¿no? En identificar y valorar, conocer y valorar los riesgos de las incorrecciones materiales en los estados financieros. Entonces, es bien importante, ¿no? Que el auditor conozca el movimiento, la normativa de la empresa y además su entorno, ¿no? ¿Qué tipo de empresa va a realizar el análisis? ¿Cómo? ¿De qué manera? Identificando los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Además, dice, incluyendo el control interno. Ahora, el entendimiento o el conocimiento de la naturaleza de la empresa y su entorno incluye los siguientes pasos. ¿Qué situaciones vamos a considerar para conocer el movimiento de la empresa y su entorno? Estos pasos va a seguir el auditor. El primer paso es procedimientos de valoración del riesgo. Debe identificar qué riesgo, posiblemente qué riesgos esté en la entidad, en la empresa. Paso 2, analizar los riesgos del negocio. Paso 3, analizar el riesgo de fraude. Todas estas situaciones debe tener conocimiento la persona, el auditor en este caso, ¿no? Dice para el conocimiento de la entidad y su entorno. Analizar el riesgo de fraude, hay dos más. Analizar los riesgos significativos que posiblemente haya en la empresa y finalmente evaluar el control interno. ¿Está correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es más teórico. Primero ver la parte teórica y para ingresar a la parte práctica. Y repito una vez más, estamos relacionando todo lo que hemos visto en la teoría de muestreo, todas esas operaciones que hemos realizado en la teoría de muestreo y aplicarlas en la materia de auditoría. Nos va a ayudar bastante la auditoría financiera y la auditoría operativa, financiera y operativa, ¿no? Y hay interesantes temas, por ejemplo, decía, referente a control interno. Es todo un texto, ¿ya?
¿Alguna pregunta, duda que tengas? Bien, seguimos al siguiente, 12.3, selección de la muestra. Esto es lo más importante. Ya estamos queriendo ingresar a la parte práctica. Primero vamos a realizar la selección correcta de la muestra. Y tenemos, también he dado esto en la anterior clase, solo he modificado en algo, los procedimientos para esta selección, ¿no? Para esta selección. No tanto se dice determinación de la muestra, es algo general. Aquí está por la selección de la muestra. ¿Cuál es la selección correcta de la muestra? Y consiste en el ejercicio práctico que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál de estos tres procedimientos vamos a utilizar? Uno, el juicio probando. Ya hemos hablado. El juicio probando es un método de selección de la muestra que se confía en el juicio humano, ¿no? Que se confía en el auditor, en este caso, en el auditor de la empresa. En el auditor de la empresa que tiene factor, ¿no? Factor decisivo determinando qué es lo que va a realizar, qué operación, qué artículos deben estar incluidos en una muestra. Él va a decidir, él en base a su idea, a su juicio, va a indicarnos, va a mencionar qué artículos deben ser incluidos en la muestra. ¿En qué tipo de muestra? En la muestra, en la selección de la muestra, en una muestra que sea la más correcta. Además, en términos de esta operación, además existe la desventaja de deducir las inferencias solamente sobre la población de una muestra, ¿no? Esa es la operación contraria. Ejemplo, un auditor que verifica las facturas, decíamos, podría decidir con solo una factura mencionar o extender o generalizar resultados, ¿no? El juicio probando que emite el auditor de la empresa puede, dice, decidir, deducir con solo una factura, ¿no? Para realizar, para generar o generalizar resultados. Dos, la muestra aleatoria. Esto ya hemos visto. Una muestra aleatoria de tamaño dado es una muestra deducida de una población, de un universo. De tal manera que cada posible muestra sea igualmente probable para ser considerada. Esto ya hemos visto, ¿no? Muestra aleatoria. Ejemplo, suponga, ¿qué tal si nosotros estamos deduciendo una muestra aleatoria de 2 artículos de una población que consiste de 3 productos, ¿no? Para una muestra aleatoria, esto ya hemos hecho, ¿no? Los productos vienen a ser, los productos de la empresa van a ser A, B y C. El método de selección es tal que es igualmente probable seleccionar cualquiera de las siguientes muestras de tamaño 2, ¿no? También hemos hecho esto, ¿no? La determinación de tamaño, perdón, la determinación de muestras de tamaño 2. Incluso hemos visto con y sin suposición. Cualquiera de estas muestras de tamaño 2, ¿no? Tienen la misma posibilidad de ser elegidos, de ser considerados en la muestra. Si eso ocurre, decíamos, podemos determinar su correspondiente probabilidad. La probabilidad de que sean seleccionadas cada una de estas muestras de tamaño 2 es 1 de 9, ¿no? De ser seleccionados uno de estos. La tercera, perdón, ¿alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Alguna pregunta querían realizar? Se entendió, licenciado. Ya. El tercer paso, el probando sistemático. El probando sistemático, o sea, viene de un sistema, ¿no? De una forma ordenada. El probando sistemático es un procedimiento
perdón la redundancia, es un procedimiento sistemático que sigue o que viene de un sistema, o que se genera de un sistema, o procede por principios para seleccionar una muestra. El método de muestreo sistemático se define por dos números, que se denota, por ejemplo, B para iniciar y R para repetir. Hemos hecho esta parte, ¿se acuerdan que hemos hecho en elaborar distribuciones muestrales, ¿no? De distribuciones muestrales de muestras de tamaño 2 con y sin reposición, ¿no? Hemos considerado. Ejemplo, usando un procedimiento de probando sistemático, elegimos primero el artículo B, ¿no? Al azar, elegimos el artículo B de esta población por un método aleatorio, ¿no? Cualquiera va a ser elegido. Y luego elegimos otro artículo, posiblemente sea el mismo, ¿no? Por eso decimos, se designa con R, ¿no? Que se repite. Si es sistemático, se quiere de un orden. Elegimos aleatoriamente el primero, podría ser B, ¿no? El inicio de este experimento, y el siguiente elemento va a ser, puede ser el mismo, ¿no? Puede ser el mismo, porque estamos designando con R para repetir, o sea, nuevamente. Se considera el mismo artículo. O podemos mencionar, elegimos el primero, el siguiente va a ser qué tal el producto A, luego el producto C y finalmente se repite, nuevamente ingresa el producto B. Hemos hecho esto en ese tema de distribución de muestras. Finalmente, perdón, eso decíamos, lo anterior, cuando realizamos esta operación, ¿no? Vamos a denotar como la determinación de la muestra sin restricción. Por último, 12.4, también algo de esto hemos hablado, muestreo estratificado, ¿no? Hemos visto muestreo por estratificación, donde hemos dividido a una determinada población. En eso consiste. En el muestreo aleatorio estratificado, la población se divide en una serie de poblaciones independientes, que se denominan estratos. Y cada estrato se identifica como si se tratara de una población separada de una muestra aleatoria sin restricciones. Además, vamos a considerar la operación de determinar un tamaño de muestra. Aquí está importante, ¿ya? Y también trata el ejercicio, el caso práctico de muestreo estratégico del que vamos a hacer enseguida. Considera la operación de determinar un tamaño de muestra total para lograr una precisión particular. Ejemplo, tenemos como referencia el rubro de activo, ¿no? Que podría representar una población y se desea estratificar, ¿no? Se desea mencionar en estratos. ¿De qué forma? ¿No? Podemos considerar la población o el estrato, población independiente o estrato, todas las cuentas de activo consciente, por una parte, y todas las cuentas de activo no consciente. Obviamente con sus correspondientes cuentas que se derivan de estas, ¿no? Entonces, muestreo estratificado es dividir la población. Aquí, este rubro de activos que la podemos considerar como población, la vamos a estratificar, la vamos a dividir en grupos, en estratos. ¿De qué forma? Como activo consciente, por una parte, y activo no consciente, ¿no? En dos estratos. Y cada uno de estos va a tener sus correspondientes cuentas que se derivan de ellas. ¿Está bien? Bien, hemos recordado entonces, antes de ingresar al caso práctico, todo lo que habíamos hecho, repito, todo lo que habíamos hecho en la parte de la estadística inferencial. Hemos visto varias operaciones, varios temas, si así podemos tratar, ¿no? Y todos estos temas las vamos a aplicar como técnicas en la materia de auditoría. Lo más importante, lo más relevante es la determinación de una muestra efectiva, donde, aquí queremos, la selección de la muestra, ¿no? Ahora vamos a hacer en términos de un ejemplo
en auditoría, ¿no? Y generalmente lo realizan en las consultoras contables. Lo primero que se realiza es la selección efectiva de la muestra. Ahora bien, por eso les hacía recuerdo, vamos a seguir usando los parámetros aquí, ¿no? Vamos a utilizar los parámetros poblacionales. Cuando hablamos poblacionales o población, son aquellos conjuntos con mayor número de elementos. Son poblaciones grandes. Ejemplo, ¿qué tal los estudiantes de la UMS? 84,000. ¿Qué tal si consideramos el número de facturas en un mes, en un determinado mes que ingresa a impuestos nacionales? Ingresará 30,000 facturas, 50,000 facturas. Entonces, de eso se trata la aplicación de las técnicas en auditoría. Casi es similar a lo que hemos hecho, pero de lo que se trata es, en primera instancia, de seleccionar la muestra efectiva, la muestra correcta, ¿no? Y vamos a considerar, repito, estos, ¿cómo les digo? Estos subtítulos de la teoría de muestreo en la auditoría, ¿ya? Antes de ingresar a al ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿No hay? Hasta ahí se entendió, licenciado. Ya, señorita. Ya. El ejercicio práctico nos indica, por favor atiendan, ¿ya? Sea la población apropiada de 100 facturas. Es una población pequeñita, ¿no? Porque se quiere dimensionar el código, el monto de estas 100 facturas. Entonces hace un poco extenso. Por eso he considerado 100 facturas como población. Sea la población apropiada de 100 facturas. Determinar la precisión, observen, determinar la precisión, la selección de la muestra, ¿no? Si se extrae una muestra preliminar de 30 facturas con 92% de nivel de confianza. Un poco se duda, ¿no? Estamos dudando en el análisis de estas 30 facturas. En realidad son datos, pero lo que se pide es la precisión de la selección de la muestra, ¿sí? ¿Con qué tamaño de la muestra vamos a realizar las operaciones siguientes? ¿Está claro? Parece que hubiese confusión. Vamos a tomar una población de 100 facturas y en los datos nos dicen que se extrae una muestra preliminar. Y este término lo dice todo, preliminar de 30 facturas con 92% de nivel de confianza. Lo que se pide es la precisión de la selección de la muestra. ¿Está bien? Entonces vamos a ingresar al caso práctico, que es, y vamos a compartir. Ya, ¿se observa? Hola. Sí, licenciado, se puede ver. Ya, observen. Algo vamos a resumir porque decía se trata de considerar 100 facturas, ¿no? Nuevamente, sea la población de 100 facturas una población real, ¿ya? Una población real verdadera. Si se extrae una muestra preliminar de 30 facturas, ¿no? ¿Qué tal vamos a determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Para 30 facturas con el 92% de nivel de confianza. Son los datos. Pero ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden determinar? La selección real de la muestra N, la selección real de la muestra N. O sea, que sea la más efectiva, la deseada. Esta está mal, perdón. Está así. Ahora sí. Se pide determinar, calcular la selección real de la muestra N para realizar posteriores operaciones. Entonces, ahora observen lo que dice el ejercicio en términos de las 100 facturas. Para el dato vamos a elegir
una muestra preliminar de 30 facturas, ¿no? Y estos son, en la primera columna está el número de factura que se va a considerar en esa muestra de 30 facturas. Está la factura, el 86, al azar, ¿no? El 86, el 18, el 48, el 35, el 40, el 20, la factura, el número 10, aquí está mal, aquí debería ser, podemos tomar cualquiera, el 25, supongamos, porque lo que interesa es el valor de la factura, ¿no? Tenemos, observen, decía el número de factura, el 86, el 48, el 35, el 25, el 20, la factura número 10, la factura número 4, hasta llegar a la factura número 31. Aquí puedo agregar algo, observen, n va a ser igual a 30, perdón, n mayúscula es esta. Así. Ya. Perdón, n, no, aquí estamos mal. Ahora sí. El total, aquí mejor. Ahora sí, ¿ya? El total de las 30 facturas, ¿no? Hemos tomado aleatoriamente 30 facturas. El monto que corresponde está en la columna siguiente, el valor de la factura. Y estoy denotando como los X sub I. ¿Qué tal si hablamos en bolivianos? 19.33 bolivianos, ¿no? Algunos son de esta forma, ¿no? Con centavos 19.33, aquí es, por ejemplo, de 22 bolivianos, de 18.50. Facturas que hemos tomado al azar con estos montos, ¿no? Los montos de las 30 facturas. A partir de esta primera columna, necesitamos esa misma factura, pero al cuadrado, para considerar los parámetros que vamos a utilizar. Si podemos verificar, por favor, 19.33 al cuadrado, para ese primer valor, 19.33 al cuadrado. Por favor, ¿alguien me dicta? Es 373, 373, aquí está mal, aquí es, ahí es 6. Ahora sí. Por favor, si pueden verificar. Está bien, licenciado. Sí, esa operación sencilla, ¿no? De cada valor de la factura, para ya aplicar los parámetros, vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Es decir, estoy queriendo determinar la varianza o la desviación típica. Son estos valores de los montos de la factura, pero al cuadrado. Necesitamos totales, he colocado, ¿no? La muestra preliminar de 30 facturas, la sumatoria 540.40 y el cuadrado de estos montos viene a ser 10.910.2126. Mejor considerar con 4 decimales, porque queremos lo más exacto, ¿no? Entonces no hay problema aquí, ¿correcto? Hemos considerado la muestra preliminar de 30 facturas, el monto correspondiente, y la tercera columna viene a ser el cuadrado del monto inicial. ¿Está bien? Y finalmente hemos determinado la sumatoria. Si disponen de tiempito, pueden, ¿no?, realizar esa operación. ¿Cómo determinamos 540.40? Es solo sumar, ¿no? Sumar los montos. Aquí lo mismo, sumar los montos. Preguntaba esa operación para determinar la media, cálculo de la media. Ahora podemos ir de atrás para adelante. Cuando queremos determinar el cálculo de la muestra en requerido, aparece esta formulita ahora. N viene a ser el tamaño de la muestra, el requerido, la selección correcta. Viene a ser nivel de confianza, ¿no? Nivel de confianza, todavía no les digo, nivel de confianza para la selección correcta de la muestra por la desviación estándar sobre nivel de confianza
sobre el nivel de confianza de la muestra primaria, ¿no? Eso está aquí, ¿no? Nivel de confianza, esto no debía colocar. Nivel de confianza, la real, la desviación estándar y nivel de confianza inicial que representaba el 92% de nivel de confianza. O sea, este tercer dato está en el ejercicio. ¿Está bien? Así colocaremos. Entonces vamos a utilizar esta formulita para determinar el tamaño de la muestra o la selección correcta del tamaño de la muestra, la más efectiva, la más representativa, ¿no? Hice operaciones y luego hemos interpretado. Entonces nos hemos quedado aquí. Necesitamos la media porque aquí vamos a empezar. No es otra fórmula, no es otra fórmula. Es el parámetro para poblaciones grandes que estamos utilizando. No solo he expresado de otra forma, ¿no? ¿Recuerdan cómo era esta? A ver, hay dos formas. ¿Quién desea explicar para determinar la desviación típica? O mejor, la varianza. O mejor, la varianza. ¿Recuerdan qué era A? Si era la varianza, era S sub xi al cuadrado. Y era igual, un primer término era la fracción, la sumatoria de los x sub i al cuadrado sobre n era. Pero aquí, ¿qué estoy agregando? ¿Qué estoy tomando en cuenta? Como es 30 facturas y queremos lo más exacto, lo más real posible, ¿qué hemos considerado? Cuando en el denominador era únicamente n, cuando n, tamaño de la muestra, era menor que 30, y era n menos 1 cuando el tamaño de la muestra era mayor o igual a 30, porque queremos determinar lo más correcto posible. Entonces, de ahí el denominador, n menos 1, porque el tamaño de la muestra, la preliminar, es 30. Y bajo esa condición para la varianza, cuando n es mayor o igual que 30, el denominador es n menos 1. De ahí viene. Y no sé si tienen bolígrafo, podemos recordar, si no consideramos raíz cuadrada, estoy hablando de la varianza. S sub x al cuadrado. Y era igual, el primer término que era fracción, la sumatoria de los x sub i al cuadrado sobre n. En este caso va a ser n menos 1. Menos la media al cuadrado. ¿No? O esta otra era. Esta otra. La varianza de S sub x al cuadrado era igual a la sumatoria. Esta sí les he dejado. La sumatoria de los x sub i, valores de la variable menos la media, todo al cuadrado sobre tamaño de muestra, n. Esa hemos utilizado, ¿no? Solamente aquí aparece la raíz cuadrada porque estoy despejando. Y en el denominador estoy modificando porque tamaño de muestra es 30, n menos 1, ¿no? O esta otra después de realizar operaciones. ¿Sí? En cualquiera podemos, ¿no? Lo más efectivo necesitamos determinar. ¿Esta utilizamos o la segunda? Estoy utilizando la segunda, ¿no? Dice, los x sub j, ¿no? Que viene a ser la sumatoria, ya no viene a ser los x sub i. Los x sub j es resultado al cuadrado. Esta que hemos realizado, ¿no? Para los valores de la variable al cuadrado, el resultado ya va a ser los x sub i al j al cuadrado, va a ser 10.910.2126. El valor de la sumatoria de los x sub j. Menos la media. Menos n, menos n. Y el tamaño de la muestra preliminar era 30, ¿no? De ahí viene ese dato y estoy reemplazando ahí por la media al cuadrado. En este caso va a ser, observen, estoy colocando esta fracción. 540.40 dividido entre 30, que viene a ser la media al cuadrado. Sobre n menos 1, 30 menos 1. Ahora sí, aquí me ayudan. Vamos a realizar operaciones y todo este resultado de la cantidad subradical viene a ser raíz cuadrada de 40,5451. Y al extraer la raíz cuadrada viene a ser 6,318. Este dato es
importante porque vamos a considerar para determinar el tamaño de la muestra, la efectiva, la que vamos a seleccionar de manera correcta. Por favor, aquí me ayudan. ¿Estará bien esta cantidad? 40,5451. Sí, licenciado, sale ese monto. Ya, excelente. Y cuando extraemos raíz cuadrada, 6,368. ¿Lo mismo? Igual, licenciado, sí. Ya. Entonces, ahora con los datos que tenemos, ya podemos determinar el tamaño de la muestra, el correcto, ¿no? La mejor selección que se haya tenido para determinar tamaño de muestra. Dice nivel de confianza, ¿no? Por el resultado de la desviación de estándar sobre el nivel de confianza de la muestra preliminar. Entonces, estoy especificando. De negrilla, nivel, o sea, así entonces debemos hacer. Así. Lo que está de negrilla va a ser el nivel de confianza real, pero observen que no se tiene la proporción o el porcentaje. ¿Y qué habíamos dicho anteriormente? ¿Alguien puede contestar? Para reemplazar en este primer factor del numerador, aquí. ¿De dónde viene el 95% de nivel de confianza? Para precisamente determinar la selección de la muestra. ¿De dónde viene el 95% de nivel de confianza que es para este factor? Decir, que está en negrilla. Parece en minúscula y aquí ya estoy diferenciando con Z sub C en cursiva, creo está. ¿Sí? Licenciado, si no me equivoco era porque generalmente la utilizaban por ser la más real, el porcentaje más real, licenciado. Excelente, señorita. Enseguida le anoto. ¿No? Cuando no se tiene el porcentaje, se considera el término medio del 95% del nivel de confianza. Los investigadores toman este porcentaje, ¿no? Cuando no se conoce. Es un término medio. Es un porcentaje medio. Y el nivel de confianza para el 95%, ¿cuánto era en el cuadrito que les he dejado? 1.96, Ya, licenciado. ese valor está aquí. ¿Ya? 1.96. Por, dice la desviación estándar, la que hemos determinado, 6,368. Sobre el nivel de confianza del dato de la muestra inicial, ¿no? Era dato. 92% de nivel de confianza. ¿Cuánto es valor de Z? Tienen en el cuadrito. 1.75. Excelente. Observen toda esa expresión al cuadrado. Hice operaciones hasta simplificar. Por favor, me corrigen. He realizado operaciones. Aquí he multiplicado. Luego he dividido y se obtiene 7,13216 al cuadrado. Yo les aconsejo que mejor hagan con 4 decimales, porque estamos queriendo seleccionar la muestra efectiva, la correcta. Entonces, primero vamos a dividir y este cociente vamos a elevar al cuadrado. Y el resultado va a ser 80,57. Perdón, 50,87. Como son facturas, vamos a redondear a 51. Entonces, la muestra correcta, la muestra efectiva, la selección efectiva del tamaño de la muestra es 51 facturas. Por favor, si verificamos. Sale, licenciado. Ya, excelente. Entonces, vamos a considerar 51 facturas. Entonces, observen, para seleccionar esta muestra correcta, ¿no? Vamos a utilizar esta formulita donde ya conocemos determinados parámetros, ¿no? Viene a ser Z sub C, nivel de confianza. En la real, la que vamos a manejar para la determinación de la nueva muestra. Lo único que hemos hecho es determinar la desviación estándar, ¿no? Lo único que hemos hecho, determinar la desviación estándar. Pero para la desviación estándar necesitamos este parámetro de la media, ¿no? Y necesitamos esta condición del denominador porque el tamaño de la muestra inicial es 30
Y la condición decía, cuando n es mayor o igual que 30, en el grupo de los estadígrafos de dispersión va a ser n menos 1. Si es menor que 30, aquí es n. Solo esas aclaraciones para determinar la selección de la muestra. La interpretación de una selección al azar simple de 30 facturas que inicialmente fue establecido, el tamaño de selección de la muestra verdadera requerida es de 51 facturas con el 95% de nivel de confianza. Entonces tomamos este número de facturas para realizar operaciones posteriores. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal en lugar de facturas, en una consultora grande, en lugar de las 100 facturas, podemos tomar como que se tiene 100 estados financieros que corresponden a empresas diferentes? Y queremos hacer el primer paso de la selección efectiva del tamaño de la muestra. Solo deben determinar la desviación estándar, ¿no? Y reemplazar en esta fórmula. Aquí incluso algo más debíamos agregar. Ya, para n, ¿qué va a representar n en este caso? Selección efectiva ya. N va a representar la selección efectiva correcta del tamaño de la muestra. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Podemos indicar incluso, como no preguntan, va a ser la primera técnica, ¿no? Aplicada a la auditoría para poblaciones grandes y determinar, seleccionar el correcto tamaño de la muestra, la más efectiva, a partir de esta formulita, ¿no? Por eso les dije el cuadrito de los porcentajes de nivel de confianza, ¿no? Viene a ser este factor y el denominador. Y este segundo factor viene a ser la desviación estándar, ¿no? Que también hemos visto. ¿No hay preguntas? ¿No quieren hablar? ¿Entendió, licenciado? Ya, muy bien. Ah, le anotaré. ¿Qué apellida? Quispe Aguilera Jessica. Quispe Jessica. Muy bien, señorita. Bien, ¿no quieren comentar? Entonces, hablemos de algo. Por favor, aquí termina el tema 12. ¿Ya? Aquí termina el tema 12. Podríamos hacer más aplicaciones, pero se considera, debemos considerar todo lo referente a la auditoría financiera, la auditoría operativa, control interno y adecuar ciertos problemas a las operaciones que habíamos visto, ¿no? A los subtítulos que habíamos visto en la teoría de muestreo. ¿Está bien? Entonces, aquí terminamos y atienda. Ahora vamos a fijar fechas para los exámenes. Pueden anotarse. Hoy es miércoles 26 de octubre. ¿Sí? Hemos terminado. Hemos terminado hoy miércoles. El lunes 31 y ya no tenemos clases. ¿Sí? Ya pueden disponer de su tiempo. El miércoles 2 de noviembre es feriado. ¿Correcto? El 2 de noviembre es feriado, miércoles.
El lunes 7 de noviembre es el examen final. Lunes 7 de noviembre es el examen final. Y el miércoles 9 de noviembre es el examen de segundo turno. Ahora sí, ¿pueden hablar o tampoco? ¿No hay preguntas? Ya, entonces, Licenciado, buenos días. buenos días, joven. Adelante. Disculpe, el segundo turno no es un examen recuperatorio, ¿verdad? No es. Lo que les Eh, decía, si hay examen recuperatorio, no hay examen segundo turno. ¿Sí? Al menos eso me ha comentado el director. Mejor es que les asignes examen segundo turno, decía. ¿No? Estoy indicando lo que me dijo el director. Si hay examen segundo turno, perdón, si hay examen de recuperación, no hay segundo turno. Ya, entonces estamos con la segunda opción. Examen final el 7 de noviembre. Examen segundo turno el día miércoles 9 de noviembre. La mayor parte aquí están bien, creo. La mayor parte está bien. Disculpe, licenciado, otra pregunta. Para el examen final, ¿podemos ¿Ya? llevarnos los cuadros que utilizamos para los ejercicios, como el Sí, apéndice sí, B, pueden llevar, exacto, las para determinar tablas? las tablas más, sí. Las tablas que van a necesitar para determinar valor de Z. Sí, pueden llevar todos los cuadritos que les he dejado. Ya, Está bien, entonces, licenciado, ya, muchas gracias. de nada, joven. Entonces, quedamos en eso, ¿ya? Licenciado, una pregunta más. Licenciado, los cuadernos vamos a traer el día 7 de noviembre. El día del examen, sí, me olvidaba, muchas gracias. El día del examen me lo traen todos aquellos estudiantes que hayan elaborado el cuadernito y en el mismo examen les voy a anotar, ¿no? Cómo lo han realizado, para no Ujú. tener problemas en estar manejando la lista, ¿no? Para la revisión de carpetas o de la parte teórica. ¿Está bien? Ese día, mientras ustedes estén en el examen, yo voy a ir calificando la carpeta de cada uno de los estudiantes. Listo, licenciado, Ya, muchas gracias. ya. Entonces, repito, el lunes 31, fin de este mes, ya no vamos a pasar clases. Ya pueden disponer de ese tiempo, de ese horario para, ¿no? Tal vez ordenar sus apuntes. El miércoles siguiente, que es el 1 de noviembre, perdón, el 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre es feriado, ¿no? No nos vamos a ver. Pero el lunes siguiente, lunes 7 de noviembre, es el examen final. Examen final, y el miércoles siguiente, que es el 9 de noviembre, es el examen segundo turno. Con eso ya habíamos concluido la gestión. Ahora, ¿alguna pregunta? Licenciado, entonces de aquí directamente al examen final. Sí, de aquí directo al examen final, porque ya hemos terminado. Ya hemos terminado los 12 temas. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Hola. Les cuesta hablar. Licenciado, Sí, buen ¿desde qué día. tema va a ser Dime. el examen? Buenos días, licenciado. ¿Desde qué tema va a ser el examen? Mm, todo probabilidades. Sí, todo probabilidad. Desde el tema 8, 7, desde el tema 7 creo es. Todo probabilidad, porque todo ingresa, todo está relacionado. Lo que hoy día es resumido en la parte inferencial, todo está resumido. Toda la parte de probabilidades. Está bien, licenciado, gracias. Ya, no hay más para retirarnos. Hola. Ya, entonces ahí quedamos. Nos vemos el día lunes 7 de noviembre. Nos vemos el día lunes 7 de noviembre. Todavía tenemos grupo porque les voy a comunicar en cuál de los pabellones vamos a dar el examen. Se supone que vamos a dar
el día lunes a las 7:30 de la mañana, ¿no? Es el horario que tenemos. Lunes 7 de noviembre, a horas 7:30, por confirmar el curso, el pabellón donde vamos a dar el examen. En la fecha oportuna, yo les voy a enviar al grupo en cuál de los cursos vamos a dar. Licenciado, los lunes pasamos clases a las 9. Ah, sí. Sí, estoy confundiendo. Ya, entonces el lunes 7 de noviembre, tienes razón, señorita. A horas 9 de la mañana, solo está por fijar el pabellón. ¿En cuál de los pabellones vamos a dar el examen? ¿Está bien? Ya, Sí, licenciado. ya. Disculpe, Sí, licenciado. dime. Sobre dijo que va a entrar todos los temas de probabilidad, incluso los temas que ya hemos dado examen. Claro, porque observen, si les digo que no, entonces aquí, por ejemplo, necesitamos la media poblacional. O si queremos interpretar de forma más sencilla, necesitamos bajar a descriptiva, la media aritmética. Todo está relacionado. ¿Ya? Entonces, Claro, licenciado. Yo me refería al tipo de los ejercicios que hemos dado en los últimos temas. ¿hasta qué O va parte a hemos entrar. dado? ¿Hasta qué parte hemos dado? Ya, entonces que sea desde tamaño del diseño de la muestra. Desde ahí que sea. ¿Está correcto? No sé si tienen a la mano los apuntes desde el tema 8, diseño de la muestra. Desde ahí hasta antes de ese tema hemos dado el segundo parcial. Licenciado, yo licenciado. lo tengo como tema 10, diseño de la muestra. A ver, ¿dónde está mi? Bueno, en el Classroom está así, licenciado. A ver, ¿dónde está? A ver, un momentito, si tienes, de una vez fijaremos. Licenciado, el segundo examen que recuerdo fue hasta el tema 7, porque entró la teoría de Bayes. Hola. Se lo escucha, licenciado. Ya, entonces ya estoy observando el programa desde el tema 8, desde variable aleatoria, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 2. ¿Está bien? Hasta el tema 7 habían dado el examen. Desde el 8 al 12. ¿Está correcto? ¿Por qué no quieren hablar? Indiquen. Sí, licenciado, está Ya. correcto. Desde el tema, ya, por favor, anoten desde el tema 8, desde variable aleatoria, adelante, hasta el tema 12. Ya, entonces nos vemos el día lunes 7 a horas 9:30 en uno de los pabellones para el examen final. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya, entonces ahí quedamos. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, licenciado. hasta luego, hasta Gracias. luego, hasta luego. Luego, licenciado.